Buenos días. Agradezco la invitación de los organizadores de este Congreso Interamericano de Historia de la Educación Matemática y celebro que haya un congreso sobre este tema, porque conocer el pasado nos ayuda a entender el futuro, el presente y proyectarnos al futuro. En esta ponencia yo voy a reflexionar y compartir la construcción de un grupo de estudio y la evolución de ese grupo constituido en Argentina, en la zona del Comahue. El Comahue incluye las provincias de Río Negro y Neuquén del norte de la Patagonia Argentina. Este grupo de profesores se inicia en el año 1972 con el liderazgo de la profesora Luz Cerdeira, quien había realizado una maestría en psicomatemática con el doctor Zoltán Dienes en la Universidad de Sherbrooke, en Canadá. Ella regresa de ese estudio y se incorpora a la Universidad del Comahue para desarrollar este proyecto que tenía como intención y como objetivo mejorar la enseñanza de la matemática, tomando en cuenta como referente teórico y experimental los estudios del doctor Zoltán Dienes. Esta idea, esta teoría de las 6 etapas del aprendizaje matemático. Presenta un proyecto y comienza una experimentación en una escuela de Cipolletti, donde estaba radicada y donde sigue estando radicada la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. El trabajo consistía en desarrollar en las aulas de la escuela primaria experiencias sobre la enseñanza de los conocimientos matemáticos en la escuela. Esos conocimientos, esos conocimientos que se obtenían de esa práctica experimental, eran después discutidos dentro del grupo de profesores que integrábamos el grupo de psicomatemática, se ajustaban, se volvían a poner en obra y también esos desarrollos experimentales se utilizaron a posteriori para organizar un sistema de capacitación docente con la intención de llegar a todas las escuelas de la provincia de Río Negro. En ese año yo partí a Alemania, por razones familiares, e integré un grupo, el grupo del doctor Albrecht Abele, que era un integrante del ISGML, el International Study Group for Mathematics Learning, que formaban una red de estudio y de comunicación sobre desarrollos, tomando en cuenta las teorías del doctor Dienes. Cuando regreso en el año 1975, me incorporo a la Universidad Nacional del Comahue y seguimos desarrollando con Luz Cerdeira estos estudios. En el año, por esos años, en esos años se trabaja nuevamente en otra escuela experimental que quedaba en las cercanías de la ciudad de General Roca, la escuela número 66 de J.J. Gómez, nombre de la localidad. Era una escuela suburbana, es una escuela suburbana, con alumnos de niveles socioculturales relativamente bajos. Hicimos
desarrollos experimentales durante una cohorte completa, es decir, de primer grado a séptimo grado. Luego incorporamos también el nivel inicial. Quiero decir que el trabajo que hacíamos en ese entonces, en lo que se llamaba el grupo de psicomatemática, eran trabajos de índole experimental, de lo que hoy podríamos llamar innovaciones o experimentaciones. Usábamos la teoría, pero había poco control de la teoría, de los resultados del trabajo con referencia a la teoría. Como había dicho antes, ese material del trabajo experimental constituyó la base sobre la cual se organizó, por convenio con el Consejo Provincial de la provincia de Río Negro, se organizó una capacitación que incluyó a inspectores, directores y profesores multiplicadores, los llamábamos, de esa experiencia. Y con ese esquema llegamos a comunicar los resultados de nuestro trabajo, a capacitar a todos los docentes de escuela primaria de la provincia de Río Negro. En 1977, durante la dictadura militar, como ustedes saben, en 1976 tenemos la dictadura militar en la Argentina. En el año 1977 se intervienen todas las universidades, la del Comahue no escapó a eso, y en ese momento el decano interventor de la Facultad de Ciencias de la Educación nos quita el trabajo a todos los integrantes del grupo de psicomatemática bajo el pretexto de que éramos un grupo pitagórico, es decir, un grupo que trabajaba los conocimientos solo para ese grupo. Lo que tuvimos, afortunadamente, nos comunicamos con el doctor Santaló. El doctor Santaló fue un matemático muy conocido en el mundo, era un catalán exiliado de la República, de la época de la República Española, y trabajaba en la Universidad de Buenos Aires y era el presidente de la Unión Matemática Argentina. Afortunadamente, él habló con el rector para reclamar por esta acción y todos fuimos incorporados y el decano que nos había echado fue destituido. Esto lo digo sobre todo para destacar la actitud del doctor Santaló. En 1980, el doctor Santaló visita la escuela número 66 de JJ Gómez. Y en esa ocasión estaba acompañado por el doctor Darío Pico, quien entonces era el presidente de la Unión Matemática Argentina. Después de su visita a la escuela 66, donde compartió espacios áulicos, regresa a Buenos Aires y nos envía una carta. Voy a leer lo que el doctor Santaló dijo en esa oportunidad. Es muy importante lo que están haciendo y no tengo duda de que el seguimiento futuro y la evaluación de los resultados habrán de demostrar lo mucho que se puede hacer con entusiasmo, dedicación y métodos inteligentes. De hecho, el éxito se manifiesta a primera vista al ver cómo trabajan, atienden y razonan los niños de los grados que visitamos. Esto fue un aval muy importante para la tarea que veníamos realizando. Afortunadamente, en 1983 vuelve la democracia y con el advenimiento de la democracia las universidades se normalizan, se crean los consejos directivos, el grupo de psicomatemática se institucionaliza como Instituto de Pedagogía Experimental y Aplicada
en un principio dependiente del rectorado, luego dependiente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. También incorporamos en ese momento otras disciplinas como lengua, la didáctica de la lengua, la didáctica de las artes, la didáctica de las ciencias naturales. Una cuestión importante que viene con la democracia es que se reorganiza el sistema de investigación que había sido desmantelado durante la dictadura, especialmente en el área de ciencias sociales. Estas condiciones favorecen el acceso a subsidios de investigación, con lo cual podemos acceder a publicaciones extranjeras, a publicaciones de publicaciones y bibliografía que se producían en otros países donde la didáctica de la matemática había comenzado a desarrollarse. De hecho, nosotros empezamos a leer en el grupo, dentro del IPEA, la transposición didáctica. Estudiamos francés dentro de la universidad para poder estudiar, para poder leer la transposición didáctica, la teoría de situaciones, con teorías que nos venían llegando y que entendíamos que podían ser un sustento importante para desarrollar la investigación propiamente dicha en didáctica de la matemática. Simultáneamente, bueno, por estas épocas la profesora Cerdeira decide dedicarse a trabajar únicamente en la provincia de Río Negro. Nosotros constituíamos un grupo importante de profesores. Y también, digo, la apertura de la democracia nos permitió confrontar nuestro trabajo experimental con Hansa Ebli, que estuvo en la provincia de Río Negro, traído por el gremio docente, con Guy Brousseau, con quien que también pudimos traerlo a la zona del Comahue. Es interesante destacar que Zoltán Dienes, Hansa Ebli y Guy Brousseau eran todos profesionales que habían trabajado con Piaget, de modo que las ideas de Piaget estaban siempre presentes de diferentes maneras, con diferentes enfoques, teniendo en cuenta sus formaciones, las formaciones iniciales de estos profesionales, ¿no? En 1988, como les había dicho antes, tuvimos la posibilidad, no, esto fue antes, tuvimos la posibilidad de, en 1994, por un convenio entre la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y la Embajada de Francia, Guy Brousseau viaja a Argentina. Realiza un trabajo en la Universidad de Buenos Aires, donde Carmen Cesa, Patricia Sadowski y Mabel Paniza habían comenzado también a organizar un grupo y a organizarse y a estudiar cuestiones de la didáctica de la matemática, y la Universidad del Comahue, desde la Universidad del Comahue logramos que Brousseau viajara también a Cipolletti, donde compartimos una semana de estudio y trabajo para confrontar y discutir sus trabajos y nuestros trabajos. En 1988, Dilma Fregona, que era integrante del grupo de psicomatemática, viaja a la Universidad de Bordeaux a realizar su doctorado bajo la dirección de Guy Brousseau. Esto también fue un aspecto que enriqueció mucho los trabajos que veníamos realizando en el IPEA en la Universidad del Comahue. También quiero decir que el grupo que se había comenzado a formar en la UBA tiene desarrollos que ustedes conocerán, muy importantes,
en la didáctica de la matemática, y es un grupo que gran parte de él está hoy radicado en la UNIPE, la Universidad Pedagógica, que es una universidad nacional dedicada a las cuestiones y a la formación de grado y de posgrado en las áreas de la enseñanza. En los años 90, con la sanción de la Ley Federal de Educación, aparece la necesidad de hacer posgrados, porque esa ley indicaba que los profesores universitarios debían tener título de posgrado y que los profesores secundarios que dictaran clases en el nivel superior de la escuela media debían ser licenciados. Esta decisión o esta reglamentación de la Ley Federal de Educación empuja a la creación en las universidades de licenciaturas y posgrados. En ese caso, digo, por ese motivo, yo que había terminado recientemente la maestría en enseñanza de las ciencias y las matemáticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, me radico en Buenos Aires para trabajar en la Universidad Nacional de San Martín. La Universidad Nacional de San Martín está radicada en el conurbano bonaerense, es una universidad joven y fue la primera en crear la licenciatura en enseñanza de las ciencias y las matemáticas destinada a los profesores de escuela media. Entonces me radico en la universidad, empiezo a trabajar en la Universidad de San Martín, en los seminarios en didáctica de la matemática de estas licenciaturas, y en el año 2002 se crea el CEDE, Centro de Estudios en Didácticas Específicas, dependiente de la Escuela de Humanidades en la Universidad de San Martín. Este centro tiene algunas similitudes con lo que había sido el Instituto de Pedagogía Experimental y Aplicada de la Universidad Nacional de Comahue. La verdad es que la investigación en didáctica de la matemática a esta altura ha evolucionado mucho, por las razones que antes decía, porque tuvimos acceso a bibliografía, porque la Internet nos abrió muchísimas posibilidades, porque tuvimos la posibilidad de traer especialistas y aprender con ellos, porque tuvimos la posibilidad de constituir grupos que son los que nos permitían estudiar de forma colaborativa. De modo que se crea el Centro de Estudios en Didácticas Específicas y desde ese centro realizamos, además de las investigaciones, numerosas actividades académicas. No sé, como la organización de congresos, las publicaciones, cursos de capacitación. En este momento tenemos un diploma para capacitación de profesores, en fin. Pero hay un evento que quiero destacar, que es la organización de las escuelas en didáctica de la matemática, que son espacios, son reuniones que duran 3 días, donde nos reunimos especialistas en didáctica, formadores de docentes y docentes, para estudiar alguna problemática relevante del campo de la educación matemática. Nuestra próxima EDEMAT será en el año 2022, no sabemos aún qué modalidad, esperamos que sea una modalidad mixta porque queremos recuperar esta posibilidad de estar juntos y discutir profesionales de distintos niveles. A propósito, quiero decir que los especialistas con los que contamos en las realizaciones previas fueron el doctor Raymond Duval con su teoría de las representaciones,
Mariana Bosch y Joseph Gascon, que con sus aportes desde la teoría antropológica de la didáctica, Oleg Cosmose, con su teoría de la educación matemática crítica, Marcelo Borba y la utilización de los medios, Luc Truch y el enfoque documental, Michel Artigue y la enseñanza del cálculo mediado por TICS, Nadine Bernards y la investigación colaborativa, Abraham Arcavi y la enseñanza del álgebra. Todos ellos estuvieron en Argentina y pudimos compartir con ellos sus experiencias y sus saberes como docentes e investigadores. En esta evolución es interesante destacar que los desarrollos en Argentina pasaron de ser investigaciones de tipo experimental, con grupos, con evaluaciones de tipo control, a constituirse en investigaciones en didáctica de la matemática, que, como decía antes, esto fue posible con el advenimiento de la democracia y el acceso a numerosas actividades. Existió la posibilidad de salir a hacer posgrado, como es el caso de Dilma Fregona, que me acompaña en este panel y que seguramente va a hablar de la teoría de situaciones didácticas, pero también, existió la posibilidad de hacer especializaciones en otros lugares del mundo con diferentes orientaciones y diferentes teorías. Eso es lo que tratamos de rescatar en el CEDE, poder conocer diferentes teorías de diferentes lugares del mundo. Otra cuestión que me parece importante es que de ese grupo de psicomatemática original, algunos profesionales que tuvieron contacto con el grupo de psicomatemática desarrollaron o continuaron la difusión de las ideas o difusión de nuevas teorías en otros lugares donde se radicaron. Por citar algunos, Irma Saiz, que trabajó en los comienzos en la Universidad del Comahue junto a Luz Elvira Cerdeira, trabajó y trabaja en las universidades nacionales del Nordeste y de Misiones, donde ha desarrollado también una masa crítica y ha también publicado numerosos libros y publicaciones que son de mucho conocimiento. Ana María Bressan, que también integró el grupo originario de psicomatemática, creó el grupo patagónico en didáctica de la matemática en Bariloche, en la provincia de Río Negro, que continúa hoy desarrollando el enfoque de la matemática realista creado por Hans Freudenthal en el instituto que lleva su nombre en Holanda. Dilma Fregona, como ya mencioné, doctorada bajo la dirección de Guy Brousseau, se incorpora a la FAMAF, a la Facultad de Matemática, Astronomía y Física en la Universidad de Córdoba, donde también se producen desarrollos en esta área. Bueno, a lo largo de este recorrido, quiero destacar que las investigaciones fueron evolucionando de investigaciones experimentales a investigaciones en didáctica de la matemática producida por los investigadores que estábamos en las universidades y últimamente a investigaciones que integran a los docentes, es decir, son investigaciones colaborativas que se hacen con docentes, donde los didactas de la matemática que venimos de las universidades compartimos con los docentes de igual a igual trabajos de estudio sobre la enseñanza de la matemática. En ese sentido, quiero destacar el valor de eso, ¿no? Uno de esos trabajos
con ese espíritu se llevan adelante, como les decía, en la Universidad Pedagógica. Quiero destacar el grupo de los lunes, al cual pertenezco. Es un grupo, efectivamente un grupo colaborativo integrado por profesores y docentes que lidera la doctora Carmen César, en el que también producimos numerosos conocimientos y documentos para los docentes. También digo, me viene a la memoria que en el año que viene, pensando que comenzamos en 1972, en 2022 se van a cumplir 50 años del comienzo de los trabajos del grupo de psicomatemática. Y desde ese momento a la fecha ha habido una gran evolución en la producción y en el desarrollo de la educación matemática en Argentina. Y esto ha sido posible por los intercambios que realizamos con diferentes grupos que existen en el mundo y especialmente en Latinoamérica. También por la creación de numerosas carreras en diferentes lugares de posgrado, de especialización y de posgrado especializadas en didáctica de la matemática. Eso también da cuenta de la evolución. Y también esto ha sido posible por, entre otras cuestiones, por la existencia del Internet. Digo, cuando nosotros comenzamos en el año 72, eso no existía, es decir, que los modos de comunicación eran mucho más elementales. Las posibilidades que abrió el uso de la Internet y ha hecho que también podamos establecer muchas mejores comunicaciones y más intensas con el mundo y con otros grupos que están trabajando en la enseñanza, en la didáctica de la matemática con diferentes marcos teóricos. Pero también quiero resaltar esta posibilidad de la importancia de trabajar con profesores y en grupos, porque esto constituye una potencia que enriquece la mirada de todos los que estamos en este trabajo. Nada, los invito a seguir trabajando y disfrutando de esta tarea de mejorar la educación matemática. Muchas gracias